¿Qué es lo que mi gente? Estamos aquí, estamos de vuelta. Un videito más para el canal. Siento bien youtuber. Pero bueno, el día de hoy continuamos con la miniserie de Road to Neighbor Stokes con el capítulo 2. Esta vez vamos a ver conservación de la masa. Bueno, la ecuación de la conservación de la masa. Vamos a ver la ecuación de Cauchy, cómo llegar a la ecuación de Cauchy, que es muy interesante. Y bueno, para llegar a la ecuación de Cauchy ocupamos desarrollar un poquito lo que es el tensor de esfuerzos. Entonces, yo creo que para eso va a abarcar el capítulo. Va a ser, bueno, es que incluso podríamos llegar hasta Navier-Stokes hoy. Bueno, vamos a llegar a una relación prematura del balance de momento. Luego vamos a definir el tensor de esfuerzos. Y yo creo que hasta el siguiente video vamos a hacer, ahora sí, ecuación de Cauchy y Navier-Stokes, que la neta son muy parecidas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Y pues bueno, antes de pasar a la ecuación de la conservación de la masa, vamos a nosotros buscar una forma más bonita del teorema de transporte de Reynolds. El Morrison propone hacer un análisis ahí en el que llegas a una forma análoga del teorema de transporte de Reynolds, pero por lo menos en las notas de posgrado utilizan ellos una forma del transporte de Reynolds integral, o sea, una forma integral del teorema de transporte de Reynolds, que la verdad me parece una forma más amigable con el usuario. Entonces, aparte de que es bastante útil y nos ayuda un poquito a comprender más cómo trabajar con la derivada material si no somos experimentados en el tema. Así que, pues bueno, el teorema de transporte de Reynolds en crudo y lo vamos a buscar llevar a la forma integral. Primero que nada, vamos a pasar directamente el teorema de transporte de Reynolds aquí plasmado. ¿Y aquí qué hicimos? Bueno, acuérdense que nosotros teníamos que por lo menos en un tiempo t, la sumatoria de fuerzas en el cuerpo va a ser igual a la sumatoria de fuerzas, no, la sumatoria de fuerzas en el control volume, en el volumen de control, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el cuerpo. Entonces aquí ya lo tenemos. Y ese momento, acuérdense que era el momento en el volumen de control. Entonces directamente en lugar de poner el momento, ponemos la expresión para el momento e indicamos que es del volumen de control. Esta integral de superficie que recuerden que simbolizaba el flujo de momento por unidad de tiempo a través de las superficies de control. Entonces, en este segundo paso, lo único que hicimos es aplicar igualmente segunda ley de Newton, que es que la sumatoria de las fuerzas que actúan en el cuerpo va a ser directamente, bueno, va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo, o sea, el cambio en el momento respecto al tiempo, que sería la derivada del momento del cuerpo, ¿no? Porque son la sumatoria de fuerzas del cuerpo. Esto lo restamos igual, esto resta igual. Y bueno, ¿qué pasó de aquí para acá? ¿De dónde sale esa triple integral? Jesucristo. Bueno, no se me espanten, es más fácil de lo que parece. Y si no están experimentados en el tema, vamos a dar aquí una breve explicación de dónde sale esa triple integral. Primero, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Ustedes saben que la densidad es igual a la masa entre el volumen, sencillito, y que la masa es igual a la densidad por el volumen. Sucede que esta fórmula es muy útil de utilizar cuando el volumen es conocido y la densidad es constante en todo el volumen. Por eso cuando son sistemas de densidad no constante y se da un incremento de una masa y un volumen, se habla de una densidad promedio, más que densidades específicas en distintos puntos de volumen. Entonces, bueno, esto sirve para cuando la densidad es uniforme o se quiere utilizar, bueno, o se utiliza una densidad promedio. Sin embargo, cuando no se conoce una densidad promedio, cuando se conoce quizás un rate of change de la densidad, se tiene una función a lo mejor, es más común utilizar esto de aquí, una triple integral de la densidad por el volumen, ¿no? Y se integra sobre el volumen. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esta triple integral simplemente indica que vamos a derivar 3 veces, porque este diferencial de volumen se convierte por lo menos en coordenadas cartesianas en un de x, de y, de z, ¿no? Que vienen a ser pues los ejes coordenados. Si multiplicando esos ejes coordenados van a dar elementos infinitesimales, en este caso de cubitos, que sumados todos así, muy poquito, y muchísimos, pues nos terminan dando una sumatoria del volumen completo del objeto. Entonces, eso quiere simbolizar esto. Este es el elemento diferencial de volumen, que pues, va a ser un pedacito muy chiquitito de volumen del cuerpo total,
multiplicado por la densidad que le corresponda a ese elemento diferencial. Recuerden lo que les dije de los sistemas de densidad no uniforme. Lo que hace esta integral va a ser simplemente agarrar prácticamente cada punto con la densidad que le corresponda y va a sacar la masa que le corresponda a ese puntito, y con esta integral indica que va a ser la sumatoria de todos esos puntitos con todas las densidades que le corresponde a cada uno, y nos va a dar una masa, la masa del cuerpo. Por eso se coloca esta triple integral. Suele también aparecer como una sola integral porque la gente ya sabe que ese diferencial de volumen se va a descomponer en tres diferenciales y luego se va a hacer una triple integración. Y pues bueno, no. Pero pues yo sigo colocando las triples integrales porque me parece más bello. Así que bueno, con esa explicación, nosotros lo que observamos aquí es que es momento. La explicación es análogamente muy similar, pero pues bueno, vamos a hacerlo, no está de más. El momento, como ya sabemos, viene a ser masa por velocidad. Ahora, ¿qué sucede si no conocemos la masa del objeto, pero tenemos datos parecidos a los de la densidad y el volumen? Bueno, hayamos dicho, la masa es densidad por volumen. Y esto lo vamos a reacomodar tantito para que se vea así. Donde la velocidad, acuérdense que como es vector le ponemos esa rayita abajo, es la notación de Einstein, y el momento también. Ahora tenemos momento igual a densidad por velocidad por volumen. Chistecito, que si la densidad no es uniforme y la velocidad tampoco, o sea, si hay regiones del cuerpo que se mueven más rápido aquí y más lento acá, entonces esto no se convierte en un cálculo certero. Habría que tener una velocidad promedio, una densidad promedio y pues el volumen del objeto para poder calcular su momento. Entonces, igual que hicimos con la masa, esto se traduce a una triple integración donde es más fácil, por lo menos en términos de cálculo diferencial, conocer la densidad y la velocidad en un punto específico y eso multiplicarlo por el diferencial de volumen, que sería el volumen infinitesimal de ese punto, y sumar bueno, esto nos va a dar un momento asociado al diferencial de volumen, o sea, esa partecita chiquita del cuerpo, y con esta integral sumamos todas esas contribuciones de momento que existen y pues nos daría un momento total, ¿no? Eso es lo que hacen estas triples integrales, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos la masa, que la pasaríamos como la densidad por el elemento diferencial de volumen, y aquí también hacemos exactamente lo mismo. De ahí salen esas triples integrales. Entonces, prosiguiendo con la explicación, ya fue con los límites de integración, ¿no? Porque aquí tenemos que es control volume, entonces se va a integrar el diferencial de volumen sobre todo el volumen de control. Y aquí tenemos una B de t, o sea, un volumen que cambia con el tiempo. Porque acuérdense que aquí estamos analizando el cuerpo, y el cuerpo sí se mueve en el tiempo. El volumen de control no. El volumen de control, recuerden que era una región estática que estábamos analizando. El volumen de control no cambia ese volumen. Pero el del cuerpo sí, ¿no? Porque aparte de que no estamos suponiendo densidad constante, esa densidad del cuerpo se puede apachurrar, se puede expandir, entonces el volumen puede cambiar respecto al tiempo. Y no es igual al del volumen de control siempre. Entonces, pues por eso se coloca este volumen en función del tiempo. Y ahorita van a ver la importancia de reconocer que el volumen de control es constante respecto al tiempo y el volumen de cuerpo es, bueno, podría ser variable respecto al tiempo. Proseguimos. Esta vez pasamos esto exactamente igual, esto igual. ¿Y aquí qué pasó? Bueno, aquí tenemos un producto punto, ¿no? Y tenemos aquí esta densidad y esta velocidad. Lo único que hice fue meterlas al producto punto. Si les hace ruido, porque a mí me hace ruido, hacer ese movimiento directamente así muy temerariamente, voy a colocar aquí algún tiempo que diga demostración 1 o algo por el estilo, porque movimientos injustificados de este estilo los voy a hacer hasta el final para no atiborrar con mucho número aquí. Si de por sí hay bastante número aquí, estas demostraciones no son difíciles de comprender, pero sí me va a llevar un espacio en el pizarrón considerable, entonces los voy a colocar hasta el final y pues por aquí va a estar el tiempo en el que lo colocaré en el video. Por el momento
para que no le interese la demostración y quiera seguir las ciegas, esto de aquí es igual a eso de allá. Y bueno, en este último paso, esto pasó igual, esto pasó igual, y de aquí a acá, ¿qué sucedió, Señor Jesucristo? Bueno, debido a nuestros vastos conocimientos en cálculo vectorial, nosotros deberíamos de conocer el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, que prácticamente es esto. El teorema de Gauss nos habla de que, bueno, relaciona las integrales de superficie con el concepto de divergencia. Entonces, esto de aquí es flujo respecto a una superficie y nos dice que va a ser igual que la divergencia en el volumen de control. Aquí tenemos que este flujo es de la cantidad que sea eso sobre las superficies de control. Y el teorema de Gauss nos dice, bueno, estas son integrales cerradas, ¿no? Yo podría ponerlas aquí el circulito, pero bueno, el teorema de Gauss nos dice, el flujo a través de esa superficie es igual a la divergencia de la función que está causando el flujo del volumen que encierra esa superficie. Entonces, la función de la que le estamos analizando el flujo es esta de aquí, porque es la que está directamente actuando con el producto punto con la normal de la superficie. Entonces va a ser la divergencia de esta función de aquí. Y va a ser integrada sobre el volumen que encierra la superficie. Son las superficies de control, entonces el volumen que encierran son el volumen de control. Y pasamos una integral doble de las superficies de control a una integral triple del volumen de control. Y esto nos sirve porque ahora todo está en términos de integrales de volumen. Los elementos diferenciales son los mismos, aunque en este caso los límites de integración no. Bueno, aquí sí son los límites de integración porque se integra sobre volumen de control, pero aquí se integra sobre volumen del cuerpo, que es diferente y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, de aquí a acá, teorema de Gauss, teorema de la divergencia. Eso no lo voy a demostrar porque es una demostración un poquito más extensa, pero perfectamente se puede hacer agarrar en un libro de cálculo vectorial. O les tocará en el semestre 3 a los de primero. Pero bueno, de aquí a acá, ¿qué sucedió? Esto pasó exactamente igual, esta pasó exactamente igual, esta de acá cambió. Teníamos aquí afuera una derivada respecto al tiempo y ahora tenemos una derivada parcial respecto al tiempo, santo señor. Bueno, el movimiento que acabo de aplicar se llama teorema de Leibniz y es del tema de derivación bajo el signo integral. Cuando tenemos una derivada sobre una integral, nosotros tenemos que ser muy astutos de no intercambiar operadores temerariamente, porque puede que estemos cometiendo un error. ¿De qué va a depender en este caso específicamente? De los límites de integración de la integral. Si la integral, si los límites de integración de la integral dependen del tiempo, tú no puedes meter esa derivada así nada más por dentro de la integral en el integrando. No te cuere. Pero si los límites de la integral no dependen del tiempo, puedes meter esa derivada por dentro y colocarla como derivada parcial. ¿Por qué como derivada parcial? Bueno, sucede y acontece que si la colocaras como derivada total, también estuvieras considerando, porque esta función de aquí depende x, y, z y del tiempo. Entonces, si colocaras una derivada total, estarías también analizando cambios en el espacio, en x, y, z. Y pues entonces se te colocaría otra expresión diferente, porque aquí estuvieras analizando directamente respecto al tiempo y estarías metiendo un análisis extra de espacio que ya no corresponde. Así que por eso se pasa directamente con una derivada parcial en lugar de una derivada total, para excluir directamente el análisis al tiempo. Porque acuérdense que esto es un volumen constante, ¿no? Bueno, constante respecto al tiempo. Bueno, de aquí para acá, como ambas tienen los mismos límites de integración, podemos juntar estas dos expresiones dentro de una misma integral. ¿Y qué pasó con esta expresión de aquí? Bueno, esta expresión de aquí se descompuso en estas dos de acá, que igual, esa yo creo que va a ser una demostración 2 que la voy a poner pues hasta el final del video. Por el momento, si ustedes no se quieren embromar hasta la demostración 2 y devolverse, tómela como válida. Esta divergencia de aquí es igual a esta expresión de acá, ¿no? Y después, ¿qué sigue? Bueno, recuerden lo que les dije de la derivada total respecto al tiempo,
que es una derivada que también analiza los cambios en la geometría. Bueno, eso se debe directamente a la regla de la cadena, ¿no? Entonces, sea una función x, y, z, t. Esto es directamente lo que vimos en la derivada material. Y ahorita van a ver por qué. Una derivada total sería directamente las parciales de la función, por lo menos x, por ejemplo, respecto a x por la derivada de x respecto al tiempo. Esto suponiendo que todas las funciones dependen exclusivamente del tiempo, porque si dependen de otra, pues sería entonces la parcial de x respecto al tiempo. Pero bueno, más y así sucesivamente, ¿no? El chiste es que si ustedes hacen este desarrollo con la derivada total, van a llegar exactamente a lo mismo que hice en la definición de derivada parcial, digo, de derivada material. Así que, por lo menos en lo que concierne a funciones que dependen de x, y, z, que dependen de un eje coordenado, bueno, de un sistema de ejes coordenados y del tiempo, las derivadas totales respecto al tiempo van a ser iguales a las derivadas materiales. Entonces, este de aquí, que es una derivada total, va a ser igual a una derivada material, simple y sencillamente porque la función que estamos analizando en este caso, que es densidad por velocidad por volumen, que viene a ser un tipo de momento por unidad de volumen, va a venir siendo, bueno, va a depender tanto de x, de y, de z y del tiempo. Entonces, su derivada total respecto al tiempo es la derivada material. Y por este otro lado, tenemos que nosotros recordar la definición de derivada material, donde estas dos componentes de aquí van a conformar la derivada material de la densidad por la velocidad. Estas dos de aquí. Y esto de aquí, pues simplemente permanece. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije de mucho cuidado con andar metiendo y sacando derivadas de integrales? En este caso que sí lo pudimos hacer porque los límites de integración no dependían del tiempo. Y como en este caso sí dependen del tiempo, fíjense qué hubiera sucedido si hubiéramos nosotros metido la derivada material por dentro. Al nosotros meter la derivada material por dentro del signo de la integral, tuviéramos que haber hecho una corrección en los límites de integración porque no son iguales, y aparte una corrección geométrica aquí. Y pues bueno, después de todo este análisis llegamos a esta expresión y da la casualidad de que no está limitada únicamente a densidad por velocidad, sino que aplica prácticamente para cualquier función que tú le pongas, que sea del fluido y que dependa de x, y, z y el tiempo. Entonces, este de aquí lo podemos simbolizar como alguna función cualquiera. Y llegamos a la expresión integral del teorema de transporte de Reynolds. Ahora sí, con estos conocimientos que acabamos de adquirir, podemos pasar a la ecuación de la conservación de la masa. Y bueno, una vez obtenido el teorema de Reynolds en su forma integral, el resto del trabajo es un poquito más ligero. Si se fijan, ahora sí, tenemos la conservación de la masa, y el cual es un procedimiento bastante más reducido. Y pues bueno, tenemos de aquí la forma integral del teorema de transporte de Reynolds que obtuvimos hace poquito. Y pues bueno, comenzamos con la conservación de la masa, evidentemente, donde la derivada material de la masa del cuerpo es 0. O sea, la masa del cuerpo no cambia con el tiempo, pues la masa se va a conservar. No importa el tiempo ni cambios geométricos, la masa sigue siendo la misma del cuerpo, no cambia. Eso directamente viene en la ley de la conservación de la masa. Entonces, bueno, lo mismo que dijimos, la masa puede ser interpretada en cuerpos con densidad no uniforme como una triple integral de la densidad por el diferencial de volumen. Y recuerden que como es el cuerpo, en este caso, pues nuestros límites de integración dependen del tiempo, porque el volumen del cuerpo puede variar si la densidad varía, pero la masa no varía. Entonces, aquí ya aplicamos el teorema de transporte de Reynolds. Fíjense que en este caso nuestra F va a ser la densidad. Tenemos la derivada material, tenemos un volumen que depende del tiempo,
Así que eso es directamente igual a la triple integral sobre el volumen de control, la derivada material de la densidad, más la densidad producto punto, el tensor gradiente de velocidades. Eso, pues diferencial de volumen igual a cero, ¿no? Y eso es la mayor parte del trabajo. Realmente aplicar el teorema es muy bonito. Entonces, bueno, como el volumen de control es un volumen arbitrario, entonces en la gran mayoría de casos debería ser válido para volúmenes diferentes de cero. Entonces, la única forma de que esta expresión sea coherente es que el integrando directamente sea cero. Entonces, esto aquí puede ser cero. Y pues llegamos a una de las formas de la ley de la conservación de la masa, ¿no? La cual mezcla componentes lagrangianas y eulerianas. Lagrangianas porque recuerden que la derivada material es, bueno, se suele relacionar a la descripción lagrangiana porque escribe un cambio total en un solo operador. Y componentes eulerianas porque considera cambios en el campo de velocidades. Ahora, es usual, bueno, no es tan común que se utilice esta, suele preferirse llevarse directamente a componentes eulerianas. Entonces, a partir de aquí nosotros desbaratamos la definición de derivada material, la cual sería esta, la parcial de f respecto al tiempo más la velocidad producto punto nabla por la densidad, ¿no? En este caso, porque es la que está actuando sobre, bueno, la cual está siendo afectada por la derivada material. Estas dos de aquí es una identidad inversa a la que hicimos en la demostración 2. Entonces, esto puede ser directamente la divergencia de la densidad por la velocidad. Y ahora sí, llegamos a una expresión con componentes exclusivamente eulerianas. Y esa es de las más famosas que van a encontrar si ustedes buscan conservación de la masa Navier-Stokes. Esa es muy famosa, pero hay otra todavía más elegante y más famosa, que es a partir de que consideramos la densidad como constante, que suele ser el caso de, por ejemplo, los líquidos. O el aire a bajas velocidades también suele ser tratado como un fluido incompresible, porque ya que Mach 2, 3, 4 se comprime facilísimo, bueno, facilísimo, pero suele ser bastante más compresible que a velocidades bajas. El chiste es, para considerar fluidos incompresibles y quitarnos a la densidad del medio, pues directamente si la densidad es constante, esta derivada parcial es cero, porque no cambia con el tiempo. Y nos resta únicamente esto, de lo cual podemos sacar la densidad, porque si es una constante puede entrar y salir de la divergencia, porque la divergencia es un operador lineal. De aquí la única forma de que esto sea cero es que o la densidad o la divergencia de la velocidad sean cero, y la densidad no es cero evidentemente, así que la divergencia del campo de velocidades necesita ser cero. Y llegamos a esta expresión elegante para la conservación de la masa en un fluido incompresible, que es directamente que la divergencia del campo de velocidades es igual a cero. Y esa es la que más se van a encontrar en dinámica de fluidos, porque regularmente se busca quitarse la mayor cantidad de variables, porque no hemos llegado a Navier-Stokes, pero pues las ecuaciones gobernantes son esta, la conservación de la masa, el balance de momento y la conservación de la energía, que termina siendo un sistema como de, bueno, son varias ecuaciones, pero son como 18 incógnitas. El sistema no se cierra, definitivamente el sistema no se cierra, y se ocupan asumir ciertas cosas para resolver problemas muy específicos. Entonces, pues bueno, esa divergencia también es común encontrarla de esta otra manera, ¿no? Cuando se expande la divergencia. Para esto hay que tener mucha atención porque no es lo mismo para todos los sistemas de ejes coordenados. O sea, lo que voy a escribir aquí no es igual para cartesianas, cilíndricas, esféricas, polares. Yo voy a escribirlo para cartesianas en 3 dimensiones, x y z. Pues la definición de divergencia directamente, que, bueno, ahorita lo voy a poner, pero es directamente la suma de las derivadas parciales, ¿no? En todos los ejes coordenados, igual a cero. Donde el campo de velocidades tiene coordenadas u, v y w.
O sea, la velocidad en X es U, la velocidad en Y es V y la velocidad en Z es W. Y pues su divergencia es igual a esto. Esa forma también se la pueden encontrar, pero pues por lo regular es más elegante escribirlo así. Igual les digo, esto cambia para coordenadas cilíndricas, polares, esféricas, las que se le den su gana. Existe una expresión por ahí, algún loquito la hizo, que es para los sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales en general, que es una expresión muy bonita, muy complicada de llegar. Bueno, no complicada, pero muy laboriosa. El chiste es, esta es la conservación de la masa, muchachos. Entonces, yo creo que de aquí podríamos comenzar a buscar una ecuación de balance de momento. Entonces, yo creo que de aquí vamos a hacer balance de momento. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar un balance de momento. Estas son ecuaciones previas a Navier-Stokes y a Cauchy. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a partir del todopoderoso teorema de transporte de Reynolds. Y, bueno, de aquí a acá hice un procedimiento similar a cuando anduvimos buscando la forma integral del teorema de transporte de Reynolds. Pero no expandí nada de este lado. Aquí lo dejé igualmente como la sumatoria de fuerzas en el volumen de control. De este lado, pues hicimos todos los movimientos correspondientes para meter todo en una triple integral en el volumen de control. Así que, pues bueno, ¿qué sucede aquí? Esa sumatoria de fuerzas en el volumen de control pueden dividirse en dos tipos muy característicos de fuerza: las fuerzas cuerpo y las fuerzas superficie. Aquí están las fuerzas cuerpo y las fuerzas superficie. Las fuerzas cuerpo son cualquier fuerza que actúa en el cuerpo, bueno, sobre el cuerpo, en este caso sobre el volumen de control, que no necesitan de contacto entre las superficies para hacer efecto. Ejemplos de esto, por ejemplo, son la gravedad, no necesita estar en contacto para que haga efecto. Fuerzas electromagnéticas no necesitan hacer contacto con el cuerpo para efectuar sobre él. Y más cositas de ese estilo. Ya, esas son las fuerzas cuerpo. Y para diferentes sistemas, por ejemplo, si nosotros estudiáramos en magnetohidrodinámica, tendríamos que considerar fluidos conductores y tendríamos que ahí sí considerar eh, fuerzas electromagnéticas dentro de las fuerzas cuerpo. Si se fijan aquí, la única fuerza cuerpo que yo consideré es el peso del fluido, debido a la gravedad. Pero en caso de que nosotros estuviéramos haciendo un análisis con diferentes fuerzas cuerpo, había que incluirlas desde aquí. Después, las fuerzas superficie, pues son todas las fuerzas que necesitan de contacto con la superficie para poder hacer efecto. Las más comunes son presión y viscosidad, que todas estas se engloban en un concepto muy bonito y muy bello que se llama el tensor de esfuerzos. El tensor de esfuerzos es una entidad matemática que sirve para englobar el estrés que sufre un elemento analizado debido a las interacciones de su superficie con el exterior. En este caso, el tensor de esfuerzos nos va a servir para dar presencia a la presión y a la viscosidad en una sola entidad matemática por el momento, porque lo vamos a desglosar y vamos a definir una parte de las presiones que son las, ay no señor, no me acuerdo cómo, asintrópicas, sintrópicas, algo así se llamaban, las fuerzas que son uniformes en la superficie. Pero el chiste es, para las fuerzas cuerpo vamos a considerar el tensor de esfuerzos, fuerzas superficies, perdón, vamos a considerar el tensor de esfuerzos, que es un tensor de rango 2, pues una matriz, es como los que le siga a vector. Entonces, bueno, tensor de esfuerzos. El tensor de esfuerzos tiene unidades de pascales, ya la viscosidad. Bueno, no, la viscosidad. No, sí debería de la viscosidad, se me hace que también está en pascales. Bueno, no, me equivoco. Ese es el coeficiente. El coeficiente de viscosidad está en pascales por segundo. Perdón, no me acuerdo. Pero el tensor de esfuerzos sí está en pascales. Entonces, directamente aquí, el tensor de esfuerzos producto punto de la normal de la superficie, que la superficie, recuerden que es la control surfaces, que son las superficies de control. Producto punto con las superficies de control, para que se tome únicamente en cuenta las partes del tensor de esfuerzo que están alineadas con la superficie. Porque si son normales a la superficie, bueno, cabría la presión.
pero bueno, para eso se usa el, la influencia sobre una superficie. Ya se utiliza el producto punto con la normal. De aquí para acá, recordemos que si no sabemos la masa del fluido, que es la gran mayoría de las veces, utilizamos una densidad, y como la densidad no estamos asumiéndola todavía como variable, digo como constante, pues la definimos a través de una triple integral sobre el volumen de control, que son las fuerzas que estamos analizando, sobre el volumen de control. Más, de aquí a acá aplicamos el teorema de la divergencia que ya utilizamos cuando estábamos buscando la forma integral del teorema de transporte de Reynolds, ¿no? Que va a ser directamente la divergencia de la función a la que se le está analizando el flujo, eh, integrado sobre el volumen que encierra las superficies de la integral original. En este caso, como son las superficies de control, se utiliza el volumen de control. Ahora, esto de aquí ya tiene los límites de integración de volumen de control, y pues simplemente pasamos todo del lado izquierdo sobre una misma integral, y nos queda que es igual a cero toda esta cosa de aquí. Y como ya dijimos, el volumen de control debería ser un volumen arbitrario, entonces la única forma de que esto dé igual a cero es que el integrando sea igual a cero. Entonces esto de aquí es igual a cero. Ahora, de aquí a acá, únicamente moví estos dos para acá y reescribí la ecuación para que me quedaran estos dos primeros y positivos, y el tensor de esfuerzos y la densidad por el vector de gravedad del otro lado. Ahora, tenemos esta vaina de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la misma propiedad de la demostración, creo que 1 o 2, no, de la demostración 2, para desbaratar esa divergencia de aquí en estos dos componentes de acá. Estas dos de aquí conforman la derivada material de la densidad por la velocidad. Y esta de aquí, esta de aquí tiene presente la divergencia de la velocidad, que si ustedes recuerdan con la conservación de la masa, este dato de aquí vale 0. A partir de este momento, a partir de esta ecuación de aquí, nosotros ya estamos considerando al fluido con una densidad constante, a un fluido incompresible, porque estamos diciendo aquí, y se me hace que metí y saqué la densidad como se me dio mi gana, pero cuando establecemos que esto es igual a 0, ya estamos diciendo directamente, le estamos diciendo a la ecuación, estamos añadiendo la conservación de la masa, le estamos diciendo que es un fluido ya incompresible. Entonces, a partir de ese momento de que mandamos esto igual a 0, ya podemos empezar a tratar a la densidad como una constante. Y es exactamente lo que hacemos en pasos posteriores. Entonces, esto es igual a 0, estas dos son la derivada material, el tensor de esfuerzos y la gravedad quedan igual. Y pues como la densidad es una constante, puede salir del operador derivada material porque es un operador lineal. Entonces nos queda la densidad por la derivada material del campo de velocidades es igual a la divergencia del tensor de esfuerzos más la gravedad más densidad por el vector gravedad. Esa es una forma muy bonita y muy simple, cuando todavía no se analiza el tensor de esfuerzos, es una forma muy bonita, muy simple de una ecuación de balance de momento para fluidos incompresibles. La de abajo es otra forma que suele usar la gente también, que es dividir todo entre la densidad del fluido, y nos queda aquí directamente la derivada material, aquí pues 1 entre la densidad por el tensor de esfuerzos, y aquí nos queda únicamente vector gravedad, y nos queda todo en unidades de aceleración. Cualquiera de las dos suele verse cuando se van a analizar diferentes formas de Navier-Stokes en diferentes sistemas de coordenadas o cosas de ese estilo. Se parte por lo regular de estas de aquí, porque lo que hagamos de aquí para real lo vamos a hacer ya asumiendo sistemas de coordenadas cartesianas. Entonces, porque la divergencia de esto es un resultado o es otro, dependiendo del sistema de coordenadas, también el de la gravedad, también el de la derivada material es una u otra, dependiendo del sistema de coordenadas que se agarre. Entonces, nos vamos a quedar con estas dos ecuaciones de balance de momento, y pues de ahí para real lo vamos a dar con puro cartesianas. Bueno, vamos con la demostración 1, que teníamos que demostrar esto aquí era igual a esto de acá. Entonces, el lado izquierdo es bastante sencillo, del lado derecho hay que saber un poquito más de índices. Entonces, bueno, del lado izquierdo vamos a tener nosotros el producto punto entre la normal y la velocidad. Vamos a suponer que la normal tiene componentes x, y, z, y la velocidad también tiene componentes x, y, z. Entonces, el producto punto entre los vectores es simplemente la multiplicación entre sus coordenadas, ¿no? Entonces, la normal en z por la velocidad en z, la normal en y por la velocidad en y, igualmente en z, ¿no?
Y esto de aquí, pues es un escalar por un vector. Este vector tiene componentes Vx, Vy, Vz, de modo que pues el escalar va a multiplicar cada una de las componentes y nos queda en esta matriz columna que yo así represento los vectores. X, Y, Z, ¿no? Indicamos que este es el XX, este es el Y y este es el Z. Ahora, esto de aquí es un escalar, porque acuérdense que el producto punto tiene como resultado un escalar. Así que igual es un escalar por un vector, entonces es este por este, luego este por este, luego este por este, porque es por cada una de las componentes. Comprobarlo, la multiplicación de esto por cada uno de los elementos de las filas nos da esto de aquí. Ahora, del lado derecho, no está tan sencillo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esta belleza de aquí es un tensor. Cuando tenemos, bueno, existen varios tipos de multiplicación de vectores. El producto punto, el producto cruz, y en este caso es el producto diádico. El producto punto, por ejemplo, baja, ¿cómo decirlo, no? Pasa de un vector a un escalar. El producto cruz deja vector a vector. Y el producto diádico manda de vector a tensor de segundo rango. O sea, le sube el rango. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a utilizar índices, qué divertido. Entonces, esto de aquí, bueno, tanto I como J como K van a ir de Y, Z, ¿no? De modo que el vector unitario N va a ser NI e I, ya que I puede tomar el valor de X. Entonces tendríamos NI en componente X, bueno, NX en componente X, NY en componente Y y NZ en componente Z, ¿no? Porque la I va variando de X a Y a Z. Igualmente estas de aquí. La velocidad sería BJ, EJ y luego BK, EK. Van pegaditos, no tiene punto, no tiene nada, por eso es el producto dinámico. O va esa X de ahí. Entonces, J va igual de X, Y, Z, hay Vx en X, Vy en Y y Vz en Z, igual acá. Porque pues ambas son la misma, ¿no? Nada más que es diferente índice para diferenciar una de la otra. Pero pues son igual X y Z. Ahora, producto punto, tenemos que conocer propiedades directamente desde el álgebra tensorial. Aquí son escalares, entonces van todos abultados. Y este de aquí va a ser el producto punto al primero que esté en el producto diádico. Ya, entonces va a ser producto punto entre los vectores unitarios y los vectores unitarios j. Aquí va a ser un escalar, entonces directamente los vectores unitarios k ahí quedan. Ahora, el producto unitario entre, bueno, el producto punto, perdón, entre dos vectores unitarios tiene como resultado la delta de Kronecker entre los índices de ambos vectores. En este caso es la delta de Kronecker entre i y j. La delta de Kronecker es una función que vale 1 o 0. Entonces, de Kronecker entre i y j va a valer 1 si i es igual que j y 0 si i es diferente de j. Entonces, de modo que esta expresión de aquí sobreviva, tienen que quedar únicamente las componentes en las que i y j son iguales. O sea, estos índices deberían de ser iguales, el i y la j, entonces podemos poner i o jj, da lo mismo. El chiste es que estos dos índices, los que tienen esos dos índices iguales, son los que van a sobrevivir por la delta de Kronecker. Y luego, pues nos queda esta expresión, que es un vector. Gracias a Dios pasamos de un tensor a un vector, gracias al producto punto. El producto punto degrada. Entonces, ¿cómo sabemos cómo expandir ese vector? Bueno, primeramente vamos a darle un valor acá. ¿Por qué? Porque vamos a ir analizando de componente en componente, ¿no? El primer valor de K es X. Entonces, KX, entonces hay un VX. Y las Y, pues las I, como no tienen ninguna otra restricción, van a ir pasando. Por cada valor de K va a ir un X, bueno, va a ir un I, X, Y, Z. Por ejemplo, aquí tenemos la componente en X, KX, y va a haber siempre una componente VX. Aquí hay dos, pero aquí hay una y aquí hay una. Y estas dos van a valer X, Y y Z, van a ir cambiando.
Entonces, aquí están, hay dos x porque la primera de las y es la x, entonces x y x cuadrado, luego van a valer y, luego van a valer z, y esto va a seguir valiendo x. Igualmente en cada eje, cuando k tome el valor de y, entonces siempre va a haber una componente vy, y estas dos van a ir tomando igual x, y z. ¿Ok? Así es como se va a construir. Legalmente es una sumatoria, que es, bueno, la densidad es God, sobrevive todo. Pero es esta sumatoria de aquí, de K, bueno, supongamos la sucesión x, y, z, porque sería de K1 a 3, pero de Kx a z, y sería esta doble sumatoria. De I ¿a la qué? Bueno, de IZ, de IX, perdón, a IZ, de NI, VI, VK. De modo que K tiene un valor y se repiten los tres de I, porque hay que expandir esa sumatoria. Bueno, el chiste es, del lado derecho nos sale esto, del lado izquierdo nos sale esto, son iguales, eso de ahí es igual. Entonces queda justificado el movimiento que les dije para la demostración 1, vamos a hacer de la demostración 2. Y bueno, muchachos, estamos en la demostración 2, que hay que aprender a usar índices. Usar índices es muy bonito. Pero bueno, ay, Señor Jesucristo, queremos demostrar esa maldad de ahí, donde ya densidad constante, pues, o sea, si alguien encuentra un error de que esto no debería estar ahí, densidad constante, yo la mentira saqué como se me dio mi gana. Se escuchó muy mal eso. Bueno, del lado izquierdo, esta es la divergencia en modo índices, ¿ok? Que es directamente el operador de la derivada por cada eje, ¿no? Y eso lo dice con que, bueno, el xy va de parcial de x, parcial de y, parcial de z, ¿no? Y pone con cada eje coordenado, o sea, cuando es el coordenado de x, igual es la parcial de x, cuando es coordenado de y, igual es la parcial de y, cuando es el coordenado z, igual es la parcial de z. Esto de aquí, pues es lo mismo, vj, sus correspondientes vectores en el producto diádico, y pues bueno, esta belleza de aquí hace producto punto con el primero del diádico, lo que nos da igualmente la delta de Kronecker, lo que quiere decir que I y J ocupan ser índices iguales. Entonces aquí I y J pasan a ser ambos I. La densidad la sacamos como una constante y nos queda esto de aquí, que ya lo desglosamos en una matriz. Si se fijan, es un vector, únicamente tenemos una componente de unitarios. Y pues bueno, en la componente X siempre va a haber una X, una Vx. Y si se fijan, bueno, y va a ir de x, y, z. Entonces, cuando esto valga únicamente x, tanto el operador de la derivada como una de las componentes dentro de la derivada va a ir variando en x, y, z. Por eso el operador aquí varía en x y aquí hay otra de x, aquí el operador en y una componente en y, el operador en z y una componente en z. Y así se va con cada k, x, y z. Ok, eso es por el lado izquierdo, sencillo de entender. Del lado derecho vamos a tener pues nuestra densidad, nuestra velocidad, que igualmente es directamente ese campo de velocidades, entonces va a tener sus componentes x, y, z en cada eje coordenado. Y bueno, esta es la divergencia de la velocidad, que va a ser directamente la derivada parcial de la velocidad en cada eje coordenado. En este caso, pues es en j decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando la j valga x, pues va a ser la parcial de x, de la velocidad en x respecto a x. Cuando j valga y, va a ser la parcial de la velocidad en y respecto a y. Y pues eso. Más campo de velocidades, es directamente otro índice, vamos a ponerle otro índice, y cada una de sus componentes con la k décima. Producto punto, el gradiente de esa belleza de ahí. El gradiente en índices directamente es esto de aquí. Es muy parecido al de la divergencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el de la divergencia actúa con un punto y el de gradiente actúa directo. Esa es la gran diferencia. Si se fijan, pues la divergencia aquí nos cancela un grado de, o sea,
se hace un producto punto, entonces estas dos se van y nos quedan nada más uno de los unitarios, y aquí no va a ser el caso, porque directamente va a ser la divergencia, bueno, el gradiente que va a actuar entre esto, como el e a la n, bueno, el e sub n es con un valor constante, son unitarios, que bueno, ahí habría que especular un poquito entre constantes respecto a qué eje, pero bueno. Eh, Podríamos decir que sale y nos quedaría un producto diádico entre estas dos bellezas, entre el sub m y el sub n, pero viene el sub k a salvar el i porque está actuando con producto punto, y esto lo agarra directamente con el primero del producto diádico, que va a ser el producto punto entre k y m, y nos va a quedar el e sub n solito. ¿Ok? Igual aquí aplica, bueno, este directamente únicamente lo pasé para acá. Aquí aplica delta de Kronecker, entonces K y M deberían de ser iguales para subsistir, y por eso K y M pasan directamente a ser ambas K. Ahora, factorizando la densidad, nos queda únicamente esto de aquí. Recuerden que yo dije que ya la densidad es constante, entonces sale directamente de todo. Y pues bueno, nos queda esa belleza de ahí, la cual tenemos que escribir. Entonces, pues bueno, podría haberlos juntado, pero como los índices no son los mismos, preferí hacerlo de esta manera. Ya, yo sé que ambos van X, Y, Z, yo lo sé, pero preferí hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, vamos a expandir por este lado. Esta es esta matriz y esta es esta otra. Entonces, bueno, vamos a empezar con la componente en X. Para la componente en X va a ser siempre esta velocidad X. En la componente en X es esta velocidad en X, y las J van a ir variando X, Y, Z. Parcial de X respecto a X, parcial de Y respecto a Y, parcial de Z respecto a Z. Y así se va en cada eje, ¿no? Cuando sea la componente en Y, siempre va a estar la Y, y estas J van a ir variando. Más esta otra belleza de aquí a un lado. En la componente en X se va a derivar siempre a una X, y las J, bueno, y las K en este caso van a ir variando X, Y, Z. La componente en X se deriva siempre a X, y las K van a ir variando en X, en Y y en Z, así en los tres ejes. Ahora, ¿es esto y esto realmente lo mismo? Para comprobarlo, vamos a realizar lo siguiente. Fíjense que si, bueno, vamos a tener que sumar estas, ¿no? Entonces vamos a sumar componente por componente. Ahora, sumando y asociando, por ejemplo, esta con esta y esta, vamos a sumarlas y vamos a asociar los primeros términos, ¿no? Nos quedaría dos veces la velocidad en x por la derivada de la velocidad en x respecto a x. ¿Y qué tenemos de este otro lado? De este otro lado tenemos la derivada respecto a x de la velocidad en x al cuadrado. Si nosotros derivamos eso, nos va a dar dos veces la velocidad en x por regla de la cadena, la derivada de la velocidad en x respecto a x, que es justamente esto, que es lo mismo que la suma de estos dos. Ahora, por ejemplo, si sumamos esta y esta, nos va a dar este resultado de acá. Velocidad en x por la derivada de la velocidad en y respecto a y, más la velocidad en y por la derivada de la velocidad en x respecto a y. Y esto es la derivada de un producto. Es la derivada parcial respecto a y de la velocidad en x por la velocidad en y. Si se fijan, uno sin derivar, la derivada de este, luego este sin derivar por la derivada de este, que es exactamente lo que está aquí. Sucede lo mismo con este y con cada uno de los elementos de la suma de las matrices. Entonces de ahí concluimos que este y este son iguales, por tanto este y este también son iguales. Así que pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. El día de hoy exploramos, ¿qué hicimos? Ya no me acuerdo qué hicimos. Conservación de la masa, la forma integral del teorema de transporte de Reynolds y la forma, no, una de los predecesores de la ecuación de balance de momento. El siguiente video yo creo que vamos a usar el tensor de esfuerzos, y ahora sí vamos a irnos a la ecuación de Cauchy y quizás Navier-Stokes ya. Quizás sea de 3 partes de esta mini saga. Pero pues bueno, espero les sirva el video, muchachos, que me hayan entendido. Y pues cualquier duda está el WhatsApp, ahí está el Insta, ¿no? Rato mejor.